Un verdadero cristiano, ¿qué querrá? ¿Que Cristo venga ya o que se demore un poquito todavía? ¿Cuál es el deseo de todo verdadero cristiano? Que Cristo vuelva ya, pronto, ¿cierto? Pero hay muchas personas que aún no están preparados. ¿Y qué dicen? ¿O qué piensan? No, que no venga, me va a tomar por sorpresa, no estoy listo todavía, que se demore más años, que termine la universidad, no, que me case todavía, que tenga mi casa, mi carro, ahí recién que venga Cristo. ¿Será así, hermanos? ¿Así tenemos que pensar? No, Cristo vuelve ya pronto. Entonces el ángel le está diciendo mirar, y nos está invitando a nosotros hoy. Está diciendo ven y mira. ¿Y qué va a mirar? Leamos Apocalipsis 6, 8. Leamos lo que dice allí. Dice: y miré, y he aquí un caballo pálido. Yo pregunto, ¿cómo es el color pálido? ¿Qué nos dice el color pálido? Cuando una persona muere, ¿cómo se pone su color? Pálido. Cuando una persona está enferma o está mal, ¿cómo es el color de su piel? Pálido. El color pálido es un color que tiene que ver con la muerte. Con la muerte. Ahora dice, caballo pálido. Luego dice, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Yo pregunto, ¿es una parte poquita o es bastante? La cuarta parte es bastante, hermanos. Más de la tercera parte de los ángeles que se revelaron en el cielo, ¿verdad? La cuarta parte. Y luego dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo voy a centrar el estudio de esta mañana, hermanos, en la gran crisis final. ¿Cómo va a venir la crisis final? Si no vino con la pandemia, ¿cómo se va a desatar? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Qué enseñan los libros inspirados sobre la gran crisis final? ¿Estará viniendo? ¿Estará por comenzar? Miren, en el texto que hemos leído vamos a resaltar tres palabras importantes, tres momentos o eventos importantes. El primero es que viene la guerra. ¿Okay? Va a haber guerra. La palabra espada allí significa guerra, unos contra otros, nación contra nación. Luego de la palabra guerra o espada, en Apocalipsis 6, 8, sigue la palabra hambre. ¿Qué va a traer la guerra? Hambre, ¿ok? Va a haber hambre. Acá tenemos dos palabras que resaltar: guerra y hambre. Ahora, hermanos, vamos a estudiar diferentes textos de la Biblia que nos ayudarán a comprender la razón o el por qué y cómo vendrá la gran crisis final. Vamos a ir a nuestra Biblia rapidito al libro de Jeremías 4:10 y vamos a ser rápidos, ¿ok? Acá sí tiene propósito ser rápido con la Biblia. No cuando jugamos ese juego sin sentido de la rapidez bíblica, ¿no? Que pretendemos usar la Biblia para jugar y para competir, ¿no? Ahí no tiene sentido. Pero cuando estamos así con el tiempo y tenemos hambre y sed de justicia, sí necesitamos ser rápidos. ¿Qué dice en el libro de Jeremías 24:10? Voy a leerlo. Jeremías 24:10 dice allí, Jeremías 24:10 dice así: y enviaré sobre ellos espada. ¿Qué significa la espada? Guerra. Luego dice hambre y ¿qué más? Y pandemias, ¿ok? O la palabra pestilencia. La guerra va a desatar hambre en la tierra, y el hambre, la mortandad, va a desatar pestilencias o pandemias. Ahora, hay muchos textos en la Biblia que tienen una secuencia similar.
¿ok? Y vamos a estudiarlos. Vamos rapidito a Ezequiel 6, 12 y 14. Ezequiel 6, 12 y 14. Vamos a ver qué dice allí en el libro de Ezequiel 6, 12 y 14. El ángel dijo, ve y mira, ¿verdad? Ven y mira. Y en esta mañana Dios también nos invita a ir y mirar, leer, escuchar lo que Dios quiere hablarte. ¿Qué dice allí en Ezequiel 6, 12 y 14? Dice, el que esté lejos morirá de pan, pestilencia, o la palabra para más familiar con nosotros, pandemia. El que esté cerca caerá ¿qué es la espada? Guerra. Y el que quede y esté sitiado de hambre, morirá. Hermanos, acá hay una analogía con la destrucción de Jerusalén. Cuando Jerusalén fue destruida, pasó algo similar. Pero ese es solamente un pálido reflejo de lo que pasará en este tiempo final. Hermanos, viene una guerra. Viene una gran guerra sobre este mundo. Y no solamente estamos hablando de una guerra nación contra nación, estamos hablando de una guerra civil. Las naciones, las gentes, las muchedumbres, unos a otros se van a matar. La Biblia está hablando de eso. Va a haber más pandemias. El COVID no es la única. El COVID podemos decir que es una cosquillita nomás de lo que viene, de las pandemias y las plagas que vienen sobre este mundo. Y lo más terrible que va a venir, ¿cuál es? El hambre. Miren, hermanos, nosotros no conocemos cómo es el ser humano en el hambre. No lo conocemos. Si queremos más o menos saber cómo es, veamos lo que dice la Biblia. Por el tiempo no voy a ir a los textos, pero en Deuteronomio y en muchos textos del Antiguo Testamento se predijo lo que iba a pasar en Jerusalén. ¿Sabe qué fue lo que pasó en Jerusalén cuando fue destruida? Cuando fueron encerrados, sitiados por Roma. ¿Saben qué fue lo que pasó con el hambre? ¿Se acuerdan o no? ¿Sabían que las mamás se comieron a sus propios hijos? ¿Sabían? El hambre es una de las cosas más terribles que el ser humano puede experimentar. Lo puede llevar a las pasiones más bajas. El ser humano se desfigura, su moral, su amor se enfría gélidamente por el hambre. Por el hambre, es la tentación más fuerte, el apetito. Por lo tanto, en Jerusalén dice que aún los bebitos recién nacidos se los comían. Hasta las placentas, dice Deuteronomio, que se comían las madres. Fue terrible, hermanos. Ahora, el hambre que viene en este tiempo final sobre la tierra no tiene comparación. Será peor. Será una angustia cual nunca antes se experimentó. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese tiempo? Tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? La palabra de Dios nos va a decir cómo nos preparamos. Pero el mundo que esté sin Dios va a experimentar todo este sufrimiento, toda esta angustia final. Los que no están de parte de Dios lo experimentarán de una manera diferente. El pueblo de Dios sí va a ser guardado por Dios. Va a pasar la angustia de Jacob y la gran tribulación final, pero será sostenido por Dios. Los que no estén con Dios quedarán a la merced de Satanás. Igual como lo fue en Jerusalén. Hermanos, miren, tenemos muchas citas, no tenemos tiempo para todas, pero vamos a ver algunas de ellas para seguir esclareciendo lo que estamos estudiando. Vamos a Ezequiel 33. Abramos nuestras Biblias, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias. Este es el tiempo, esta es la oportunidad. Ezequiel 33, 27. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 27. Dice así. Ezequiel 33, 27. Dice: les dirás así: así dice Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a ¿qué es la espada? La guerra. Luego dice: y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren,
y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia o de pandemias morirán. El tiempo está llegando. El tiempo se está acercando. Y Dios, por su bondad, nos invita a mí a mirar. Dios predijo estas cosas, nos amonestó de manera anticipada para que esto no nos tome por sorpresa, porque Dios, en su amor, quiere que su pueblo se prepare. Vamos a Jeremías 42, 17. Vamos, hermanos, vamos en sus Biblias. Jeremías 42, 17. Si tú no vienes aquí a la iglesia a abrir tu Biblia y a leer, yo no sé a qué vienes. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de venir aquí si no vienes a leer lo que Dios quiere, a escuchar lo que Dios quiere? Dios está llamando hoy a que le escuchemos, a que conozcamos lo que Él quiere revelar en su palabra. Jeremías 42, 17 dice así. Jeremías 42, 17 dice: así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué es Egipto? A ver, vamos a estudiar a profundidad. ¿Qué es Egipto? Hay dos formas de interpretar esto. Primero, ¿existe un Egipto espiritual? ¿Sí o no? El mundo, ¿cierto? Así como Dios sacó a su pueblo en la antigüedad de la vida mundanal, del contacto con Egipto, Dios también nos ha llamado a vivir, a peregrinar hacia la Canaán celestial y a salir del mundo. Pero aquí también hay una comparación escatológica con el deseo de Dios en este tiempo. Y salir de Egipto también tiene que ver con salir de las ciudades. Hermanos, donde viene el azote, donde viene la calamidad, es en las ciudades. Nunca fue el deseo de Dios que su pueblo viva en las ciudades, como Lot, que se fue a Sodoma. No, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vivamos en el campo, que estemos en contacto con la naturaleza, que nuestro carácter sea influenciado, sea mejor formado a la imagen de Dios en el campo. El campo, hermanos, es el mejor lugar para vivir. Dios nos ha mandado a establecernos en las ciudades. Dios nos ha mandado a vivir fuera de las ciudades, trabajar evangelizando sí en las ciudades, pero que nuestra vida sea en contacto con la naturaleza. Entonces, por eso dice Dios, salir de Egipto, dice, porque los que se queden en Egipto, ¿qué va a pasar? Dice allí, Jeremías 42, 17, ¿qué dice? ¿Morirán a qué? Morirán a espada. La guerra, hermanos, la guerra civil, la guerra militar, el conflicto, el derramamiento de sangre va a ser en las ciudades. Luego dice allí, morirán, ¿qué más? Espada, ¿qué más dice allí? Hambre. Yo te pregunto, ¿en la pandemia hubo hambre? ¿Sí o no? Yo pasé hambre. Yo estuve recuerdo 3 días sin comer, porque yo vivía del día a día. Yo no soy un hombre rico, millonario, o que tengo guardado dinero en el banco y que me pudro en plata, no. Soy como Jesús, el carpintero. Trabajo del día a día para sobrevivir. Y cuando vino la pandemia, la bestia maligna del Estado, la repugnante y podrida bestia que se va a aliar muy pronto con el poder religioso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta podrida bestia? ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a la gente a que actuara contra su conciencia. ¿Ok? Nos privaron de la luz del sol, ¿se acuerdan? No salgan, enciérrate en tu casa. ¿Qué más? Nos pusieron esa estúpida máscara para dañar nuestro sistema respiratorio, para que impida que el aire puro, uno de nuestros 8 remedios naturales, entrara a nuestro cuerpo. Todas las cosas que ayudaban a combatir las enfermedades virales nos prohibieron, generaron miedo.
desconfianza, dudas, impidieron muchas cosas, ¿cierto? Y eso trajo como consecuencia muchas muertes. ¿Pero dónde se sufrió más? ¿En el campo o en las ciudades? En las ciudades. En el campo, feliz. Yo tenía amigos que estaban viviendo en el campo y que ya habían salido, otros se fueron a tiempo. Allí no hubo pandemia, allí no hubo muertes, allí no hubo miedo, ni encierro, ni nada de esas cosas repugnantes. Toda esa repugnancia pasó en las ciudades. Y los que estábamos viviendo en las ciudades bien felices allí en el carnaval de Satanás como yo, sufrimos por causa de nuestra desobediencia. Yo estuve encerrado, yo vivía solo mucho tiempo, no tenía cocina, no sé cómo sobreviví la pandemia, Dios me guardó, pero después de eso entendí que estaba mal y que tenía que cumplir con lo que Dios quería, no con lo que yo quería, porque naturalmente el ser humano, ¿qué quiere? ¿Qué busca el ser humano? Comodidad, ¿cierto? ¿Qué más busca el ser humano? Placeres. ¿Qué más busca el ser humano? Riquezas. Que hay ciertas cosas que en sí mismas no están mal, pero cuando es más de lo que necesitamos, allí se convierte en algo que está mal. Pero hermanos, Dios quiere que despertemos y nos preparemos, hermanos. La pandemia fue como una advertencia, ¿cierto? Como un ensayo. Gracias a Dios que vino la pandemia. Fue el amor y la misericordia de Dios quien permitió que se diera de esa manera para que podamos despertar y nos demos cuenta que es mejor estar en armonía con Dios antes que venga la gran crisis final. Y ya no se vuelva a repetir lo mismo, hermanos, donde incluso, yo no sé cómo habrá sido acá, pero en muchas iglesias de Chiclayo donde yo estuve, ¿qué fue lo que pasó? Se cerraron las iglesias. Qué cosa tan absurda y blasfema de cerrar la iglesia porque el gobierno lo mandó así. Qué terrible fue lo que hicimos, qué tremenda cobardía, hermanos, lo que hicimos. Nunca debimos haber actuado así, porque ese no es el deseo de Dios. Incluso yo tenía amigos que estaban muriendo de COVID y nadie los quería ir a visitar, porque la gente tenía miedo. ¿Usted cree que Jesús cuando estuvo en esta tierra no tocaba a los leprosos? ¿Saben cuáles eran las leyes de salubridad de los judíos? No podías tocar a un leproso, no podías acercarte a él, no podías tener contacto con él, tenías que expulsarlo. ¿Y saben qué hacía Jesús con los leprosos? ¿Saben qué hacía Jesús? Los tocaba. ¿Acaso Jesús era presuntuoso? No, Jesús actuaba con amor. Hermanos, viene otra vez una repetición de lo que pasó en la pandemia, pero será peor. La pandemia solo es un polvo de lo que pronto va a acontecer, del gran desastre que viene sobre este mundo. Miren lo que dice Jeremías 42, y sigue diciendo, hambre y pestilencia, dice, no les quedará sobreviviente, ni quien escape del mal que voy a traer sobre ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Estará mintiendo Dios? ¿Estará diciendo las cosas a medias, maquillándolas? No, Dios está hablando con amor y claramente. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos quieren prepararse para lo que viene? ¿Cuántos quieren estar listos? ¿Cuántos quieren estar en Cristo Jesús, hermanos? ¿Hay algo que temer si estamos en Cristo Jesús? ¿Hay algo que temer? No hay nada a qué temer, pero tenemos que actuar en obediencia a sus leyes de amor. Si no obedecemos sus leyes, hermanos, no podemos esperar que Dios nos proteja. Dios no va a derramar su bendición sobre los desobedientes. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un acto de desconfianza. La desobediencia evidencia en mí que yo no tengo fe en Cristo, que yo no confío en Él. Cuando Jesús venía a sanar a alguien, Jesús, ¿qué le decía? ¿Crees? ¿Tienes fe? ¿Y qué le decía cuando la gente decía así? ¿Qué le decía a Cristo? Tu fe te ha salvado. Entonces, si crees, serás salvo. Hermanos, miren, vienen más pandemias, viene guerra, hermano, viene hambre, hermano, vienen muchas pandemias. ¿Cuál es la forma de protegernos de estas cosas? Primero, voy a hablar de las leyes de la salud. ¿Cuáles son nuestros 8 remedios naturales? A ver, recordémoslo rapidito. ¿Cuál es uno de ellos?
no importa el orden. Agua, ¿qué más? Aire, luz solar, aire puro, descanso, ¿qué más? Ejercicio, la temperancia y la confianza en Dios. En uno de ellos, que es la temperancia, está también la nutrición. Yo te pregunto, ¿en qué parte está el Panadol? El Panadol antigripal. ¿En qué parte de los 8 remedios está? El ibuprofeno. ¿En qué parte está? ¿Pero por qué no está allí? ¿Por qué? ¿En qué parte están las vacunas? Las vacunas, ¿en qué parte están de los 8 remedios naturales? ¿Estarán allí? ¿Por qué no? Porque no son un atún. Porque no son remedios de Dios. Esas cosas son remedios de ¿quién? Si no son de Dios, ¿de quién son? Del hombre, o mejor dicho, de Satanás. ¿En quién vamos a confiar? ¿En el hombre? ¿En Satanás? ¿O en Dios? ¿En quién vamos a confiar? Dios. ¿Cómo vamos a cuidar aquí en adelante nuestro cuerpo? Poniendo en práctica estos 8 remedios de Dios. Hermanos, miren, qué bendición es estar aquí en el campo, hermanos. ¿Se sienten felices de estar acá? ¿De estar tan grandemente bendecidos? El agua que hay aquí, bueno, no sé cómo será aquí en la misma ciudad de Mariscal, pero en los alrededores donde yo he ido, por ejemplo, por acá, por China, el agua de la Colpa es un agua muy rica, muy pura, que no tiene contaminantes, a diferencia del agua de la ciudad. El aire aquí, hermanos, es un aire muy puro. La luz del sol es una bendición. Las frutas que se producen acá son una bendición de Dios. Son dadas para nuestro bien, hermanos. Y son formas como nos preparamos para vivir en esta gran crisis final. Tenemos que vivir en armonía con la ley de Dios, sin miedo, hermanos, sin miedo. Porque ¿qué dice Apocalipsis? ¿Los cobardes van a entrar al reino de los cielos? ¿Así dice Apocalipsis? No, los que vivan con miedo al hombre no entrarán al reino de los cielos. Vuestro temor sea a Jehová, decían los profetas. ¿A quién debe ser nuestro temor? A Jehová. ¿Qué pasa si de aquí la presidenta Dina Boluarte, supongamos que este año, el próximo, viene la ley dominical y ella o quien sea está de presidente y dice, vamos a obedecer lo que dice el poder de las demás naciones del mundo, vamos a elegir el día del descanso de la tierra, el día del amor, donde todos nos amamos, donde todo el planeta lo protegemos para el bien común, el domingo, santo domingo, todos a guardarlo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a obedecer lo que dice el hombre? ¿O vamos a obedecer la ley de Dios? Y nos vamos a estar como postes luminares que refulgentemente exponen las verdades de Dios. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren ser parte de la iglesia triunfante? De la iglesia final. ¿Cuántos quieren ser los que den el fuerte pregón de amor a este mundo, hermanos? Dios hoy nos da la oportunidad. Miren, para terminar vamos a leer 2 citas inspiradas. Solamente son las 2 únicas citas. Escuchen, las 2 únicas citas de los testimonios, del testimonio de Jesús, que hablan acerca de lo que estamos estudiando en esta mañana. Solo 2 citas que dan a entender cómo será la gran crisis final que está por estallar. Vamos a leer la primera, que está en el libro del evangelismo, el servicio cristiano. Está en la página 70, desde el párrafo 1. Miren lo que dice allí, dice así: el mundo está dominado por el espíritu de la guerra. Yo pregunto, ¿esto está comenzando ya? ¿Está dominado el mundo por el espíritu de la guerra? ¿Sí o no? Miren lo que dice: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Hermanos, tenemos tarea, hermanos, estudiar el capítulo 11 de Daniel, texto por texto, estudiarlo, escudriñarlo, comprenderlo. Dios nos va a dar sabiduría para entender. Seguimos leyendo, dice: está muy pronto a realizar las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿En dónde? Daniel capítulo 11, en casa. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a prepararnos. Seguimos leyendo, dice: se me mostró a los habitantes de la tierra en la mayor confusión. ¿Cómo va a estar la tierra de aquí un poquito? En la mayor confusión. Luego dice: guerra,
derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia azotaban a la tierra. Luego dice: se me llamó entonces la atención a otra escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Miren, un corto tiempo de paz. Luego dice: una vez más, los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí, y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión. La lucha, la guerra, el derramamiento de sangre con hambre y pestilencia. Miren, guerra, hambre y pestilencia, lo mismo, rugían por doquier. Otras naciones se hallaban empeñadas en esta guerra y confusión. La guerra causaba hambre. Miren, la guerra causaba hambre. Luego dice: la necesidad y el derramamiento de sangre producía pestilencia o pandemias. Y entonces los corazones de los hombres desfallecían de temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Todo el mundo estará en confusión. Pero la pregunta sigue siendo: ¿en las ciudades o en los campos? ¿Dónde va a venir la crisis final con fuerza? ¿Dónde? En las ciudades, hermanos. En las ciudades. Por lo tanto, es tiempo de aprender a vivir en el campo. No lo vamos a lamentar. No lo vamos a lamentar. Acuérdense de la pandemia. Acuérdense cómo en un segundo el sistema colapsa y todos se ven en apuros. La economía colapsa y todo se cae. Ya, si todos, miren, si este año o el otro la economía se cae, hermano, todo va a perder su valor. Toda cosa material va a perder su valor. Yo te pregunto, si en una crisis, ¿ok?, como la pandemia, si hay escasez en la tierra, si hay hambre, y tiramos acá un montón de billetes de 200, de 100, yo te pregunto, ¿podremos vivir con esos billetes? ¿Los billetes tienen valor? No tienen valor. ¿Tú te vas a comer tu carro si hay hambre? ¿Tu casa te la vas a comer? No. ¿Qué es lo que vas a comer? Los frutos de la tierra. ¿En las ciudades tú puedes cultivar tus propios frutos allí? No, en el campo sí. Por lo tanto, si viene hambre sobre la tierra, ¿quiénes van a sufrir menos? Los que estén viviendo en el campo. No les faltará el alimento. En el contexto de la crisis, antes que se cierre el tiempo de gracia, porque cuando viene la ley dominical y se cierra el tiempo de gracia, no es tiempo de guardar comida ya, porque se pudrirá. Allí es tiempo de huir a los montes lejanos y aprender a depender solamente de Dios. Los ángeles nos darán su pan y las aguas serán seguras. Pero en ese contexto, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes que se dé el edicto de muerte en la ley dominical, es tiempo para aprender a vivir en los campos y no en las ciudades. Miren, vamos a la otra cita que está en el libro de Maranata, el Señor viene, en la página 267. Dice así, dice: breve tiempo de paz. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Cuándo va a venir los dolores como la mujer encinta? Cuando digan ¿qué? Cuando digan paz. Hoy se escucha decir paz. ¿Se escucha decir paz? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo la ONU? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Saben que el año 2025 el papado lo ha declarado como el comienzo del gran milenio? Como el comienzo del tiempo de paz. Supuestamente la ONU tiene una agenda que se llama la Agenda 2030, donde ellos dicen que el 2030 se va a acabar la pobreza, se va a acabar el racismo, se va a acabar la mala economía, se va a acabar, todo va a ser gratis, y que viene el gran periodo de la paz a partir del año 2030, según ellos, porque puede ser que esos tiempos se acorten o se alarguen, solamente Dios lo sabe, pero ellos tienen un plan que dicen que va a haber paz, que se va a calmar todo, que las cosas se van a mejorar, ¿no? Que van a ir mejorando. Pero la Biblia no dice eso. Y cuando digan que va a haber paz, como los dolores de parto, ¿cierto? ¿Qué significan los dolores de parto? A ver, miren, yo recién tengo un primer hijito, pero me acuerdo muy bien
que cuando a mi esposa le vino los dolores, que fue más o menos como a las 9, 10 de la noche, yo recuerdo que al otro día ella dio a luz. Estuvo toda la noche sin dormir en dolores, todo el día, y como a las 5 o 6 de la tarde fue que el niño llegó a venir. Cuando vienen los dolores, ¿qué significa? Que la mamá se va a relajar, a comer canchita, a ver una película y se acuesta, falta mucho todavía, dolor de parto, no, me relajo, no pasa nada. Sigo haciendo mis planes como si faltaran 30 años, ¿así? Ahorita que estamos viendo los dolores, ¿cuál es la actitud de un cristiano? No, todavía faltan no sé cuándo, más de 50 años, voy a ver a mis nietos, mis hijos. Así debe ser nuestra actitud. Si ya están los dolores, ¿qué significan los dolores de parto? Parto inminente. ¿Qué significa parto inminente? Que no va a parar hasta que venga el niño, hasta que nazca. Igual son los dolores de parto en esta época, hasta que venga el Hijo del Hombre, no va a parar. Puede ser que haya cortos periodos de paz, pero no va a parar. A mi esposa por momentos el dolor le venía bien fuerte, por momentos parecía como que se calmaba, ¿verdad? Como que no era todavía, pero hasta que de pronto aumentando, hasta que con mucho dolor y sufrimiento logró dar a luz por parto natural. Hermanos, igual es esto, es una analogía, hermanos. Estamos en los dolores de parto, ya no hay vuelta atrás, ya no hay que mirar atrás, ya no hay que pensar que faltan muchos años, hermanos. Cristo vuelve pronto, está a las puertas, las señales se están dando. Mira lo que dice luego, dice, en ese tiempo, dice, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del mensaje del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. Hermano, ¿cuándo va a descender la lluvia tardía? ¿Cuántos quieren recibir esa lluvia del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Luego dice, aunque serán mantenidas en jaque, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz del fuerte pregón del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. La tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Cuando estas cosas rodearon, cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a poner de lado sus pequeñas dificultades. Ya no estuvieron controlados por la dignidad personal y una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la perplejidad, la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que le correspondía. ¿Qué hace, hermano, la necesidad? La privación, la angustia, ¿qué hace? Según lo que estamos leyendo, que la razón vuelva a ocupar su lugar. ¿Qué significa, hermanos? Que los placeres mundanales, que las cosas fáciles, que las riquezas innecesarias y todas esas cosas, hermanos, esas comodidades hacen que el ser humano pierda la razón. Por eso mucha gente está como irreflexiva, no se da cuenta, hermano, de lo que está pasando, no se da cuenta de lo que va a venir. Pero cuando viene la necesidad, ¿cierto? Cuando vienen los terremotos y perdemos todas nuestras casas, cuando viene el hambre, las guerras y perdemos todo apoyo terrenal, perdemos el trabajo, perdemos el colegio, la universidad, cuando venga todas esas crisis, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Dice que se va a tornar, la razón va a ocupar su lugar, va a decir, wow, ahora sí voy a pensar, ahora sí están reflexivos y ahora sí le encuentran el verdadero propósito a la vida. Y dice aquí que se van a unir y van a dar el fuerte pregón. Y luego seguimos leyendo, dice, luego se me mostró luego se me hizo apartar la atención de esta escena. Parecía haber otro corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y las pestilencias se manifestaban en todas partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión.
La guerra produjo hambre. La miseria y el derramamiento de sangre causaron pandemias, y entonces se hallaron desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha hasta que el mundo sea amonestado acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta que se ha de desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a los ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda, lucha y guerra que ninguna pluma puede describir. Este tiempo está llegando. ¿Cuántos le creerán a Dios? ¿Cuántos se prepararán para lo que viene? ¿Cuántos hoy pondrán a un lado todo y se volverán a Dios? Porque viene ese gran día, hermanos. Se acerca ese día. Día grande viene. Y dice, termino leyendo en Apocalipsis 14:13, dice así. Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el ángel, el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Hermanos, estamos llegando a ese tiempo en el cual muchos serán llamados al descanso y otros tendrán que vivir y subsistir en ese gran día de Dios. Pero a todos, hermanos, se les da la promesa, a todos se les da el auxilio que se encuentra en Cristo Jesús. Para terminar, yo hago un llamado en esta mañana. ¿Cuántos se cogerán de la mano de Cristo hoy? ¿Cuántos caminarán con Él y se prepararán para ese día, hermanos? La invitación es para todos. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, hermanos, y que todos alcancemos la victoria sobre el pecado. Está escrito que dice que Dios no nos dejará solos, sino que juntamente con la prueba o la tentación, Él dará la salida. También está escrito que no seremos tentados más de lo que podemos soportar. Y también está escrito en Apocalipsis que al que venciere, a él se le dará que se siente con Dios en su trono, y él tendrá acceso a comer del fruto del árbol de la vida. Pero la pregunta es: a los que vencieren, ¿qué tienen que vencer? ¿Qué tienen que vencer? El pecado, la tentación. A los que venzan por fe en Cristo, hermanos, se les dará la corona de la vida. ¿Tú quieres esa corona? Ya te ha sido preparada, ya está allí, ya fue preparar moradas. No dejes que nadie te arrebate esa corona. Cíñete a Cristo, aférrate a Él, vive en compañerismo con Cristo, conócele, ámale, aprende a ser valiente de Él, mira a Él por fe, y que su carácter de Él se reproduzca en ti, que tú seas transformado a la misma imagen del carácter de Cristo, para pasar esta gran tribulación, esta gran crisis final, como Dios quiere que lo hagamos. Hermanos, ¿podemos orar? ¿Quieren ponerse de pie para orar? Vamos a orar. Padre Santo que mora en las alturas de los cielos, Señor, gracias le damos por su palabra. Señor, estamos viendo que no es tiempo de ser vacilantes, no es tiempo de jugar, no es tiempo, Señor, de ser cobardes, no es tiempo, Señor, de tenerle miedo al hombre, de tener miedo al sistema, a las instituciones, al Estado, Señor. No estamos aquí, Señor, para adrede ser opositores, no estamos aquí para generar una revolución como el hombre lo ve. Estamos aquí, Señor, para actuar con amor, con mansedumbre, con bondad, pero al mismo tiempo, Señor, actuar con firmeza, ensalzando, Señor, sus verdades y el estandarte de Cristo. Es tiempo, Señor, de ser valientes. Es tiempo, Señor, de no estar como perros mudos, en silencio, callados, acobardados. Es tiempo, Señor, de decir la verdad, porque la verdad es amor, y el amor siempre dice la verdad con claridad, así como su Hijo lo hacía cuando estuvo en esta tierra. Y, Señor, queremos ser transformados a su imagen, queremos ser limpiados y perdonados, y ayúdenos, Señor, a vivir solamente para cumplir, para hacer su voluntad en nuestras vidas. Le damos gracias por todo, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.